Dios. Tenemos a varios hermanos que están, familias que están de vacaciones, y claro, los extrañamos porque nos acostumbramos a verlos, ¿verdad? Así es que, bueno, pues gracias a Dios porque pueden salir, porque pueden viajar, porque pueden disfrutar de estas vacaciones. Siempre es importante, ¿verdad? Vivimos en un país donde no podemos detenernos, y si nos detenemos nos estancamos. Hablo de que hay que pagar biles, ¿verdad? Y entonces hay quienes viven al día, decimos, ¿verdad? Cuando lo que ya va a ganar, lo que va a cobrar este viernes, pues ya lo debe. Entonces es lleno de preocupaciones, de estrés, ¿verdad? Y entonces todas estas cosas traen mucho cansancio. Y entonces cuando hay una oportunidad, ¿verdad?, de escapar fuera de esta rutina, de este bullicio, realmente se puede disfrutar. Muchas veces no tenemos que ir tan lejos. El simple hecho de, ¿verdad?, la montañita ahí, o aquí a Red Rock, donde ya no se alcanza a ver la ciudad. Bueno, ahorita no es recomendable ir para Red Rock porque es muy caliente, ¿verdad? Estamos en medio de un desierto, pero a la montaña es media hora, 40 minutos, y se disfruta de lo fresco. Así es que los que no tenemos oportunidad de salir así, pues tenemos que buscar, ¿verdad?, dónde irnos a sacudir un poco las preocupaciones. Por supuesto que los que confían en Jehová, ¿verdad?, tendrán nuevas fuerzas. Siempre estamos encajonados, nuestra confianza es Dios, y es por eso que yo creo que algunos no nos hemos vuelto locos. En esta mañana, mis amados hermanos, quiero hablarles acerca del Salmo número 1. El Salmo 1. Tenemos tanto que aprender, tanta enseñanza, ¿verdad?, que a través de los salmos. Y sabe que los salmos es considerado el himnario de los judíos. Y en ellas encontramos pues oraciones, agradecimientos, alabanzas, adoración, ¿qué más? Lamentaciones. Encontramos lo que usted, ¿verdad?, hasta ¿cómo se dice? Cuando necesitamos ser fortalecidos de alguna manera, consolados, encontramos consuelo, ¿verdad? Porque a través de los salmos el que escribe ha visto la provisión de Dios, ha visto el cuidado de Dios, la protección de Dios, ¿verdad?, sobre él, y nos enseñan a confiar en Dios. Y hay salmos en los que nos refugiamos en los momentos de dificultades, ¿cierto? El Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91, ¿verdad? Y tenemos el Salmo 34, y podemos ver tantos salmos que nos ayudan en los tiempos de angustia, cuando estamos desvalidos, cuando nos sentimos desanimados. El Salmo 1, este salmo de sabiduría, en esencia opera como una introducción al libro entero de salmos, ¿verdad? Su tema es tan grande como la Biblia entera. Decía, de todo lo que encontramos en ellos. Habla de personas, habla de caminos, habla de destinos y destinos finales, ¿verdad? Y en Jeremías encontramos también una porción bíblica muy parecida al Salmo 1. Vamos al Salmo 1 y dice, ¿ya lo tienen? Amén. Y algunos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
perecerá. Amado Señor, enséñanos tu palabra. Queremos y estamos deseosos, Señor, de aprender de tu consejo, de tu guía. Enséñanos, como dice el salmista, enséñanos tu senda, muéstranos, oh Jehová, tus caminos, enséñanos tus sendas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento más. Entonces este salmo, ¿verdad?, que nos enseña, es de sabiduría, es de consejo, y está resaltando, ¿verdad? Hay dos ciclos de contraste en este salmo, porque separa a toda la gente en su categoría espiritual respectiva. Por ejemplo, está hablando de verdad el retrato de los piadosos y el retrato de los impíos. Y está hablando también del fracaso de la gente impía y el fruto de sus estilos de vida, y reconociendo, hay un reconocimiento para los piadosos, pero también nos menciona la ruina de los impíos. Dice Jeremías capítulo 17 verso 5, así ha dicho Jehová, le dice Jeremías a su pueblo, dice, maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. Y dice, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, dice el verso 7, y cuya confianza es Jehová. Y luego la bendición, ¿verdad?, de la similitud con el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, pensaba acerca en el comienzo de este salmo, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Alguna vez usted ha conocido personas malas? Y ahorita su mente, ¿verdad?, está trabajando. Personas que usted ha conocido, que ha visto, que han procedido mal, ¿verdad?, que han hecho el mal. Por lo regular en los pueblos pequeños, ¿verdad?, es más fácil identificar las personas que tienen un carácter. Dice, no, por ahí ni pase, ¿verdad?, porque es el señor, don Leonardo es bien gruñón. O sea, ya los tenemos identificados. No, esta señora, ¿verdad?, todo le molesta. Y pensamos en aquellas personas que son inclinados a hacer el mal y hacen el mal, y que siempre su consejo va a ser mal. Y cuando la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, qué bendición para aquellos que tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, ¿verdad? Mis padres ya servían al Señor para cuando nosotros nacimos. Creo que se conocieron en la iglesia, se casaron, hicieron su familia. Entonces no nos tocó experimentar, ¿verdad?, el vivir en una familia que no conocía al Señor. Y entonces eso es una gran bendición. Y dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué consejo podemos obtener de la gente que practica el mal? Normalmente, mis hermanos, cuando usted está pasando por una situación difícil, y muchas veces usted se acerca con una persona y le confía su problema, muchas de las veces los consejos no van a ser los más correctos. Si se trata de un problema matrimonial, a veces lo más fácil es decirle, pues sepárate, déjala, hombre, tú puedes comenzar, tantos pescados que hay en el mar. Se da el consejo más fácil, pero no es el consejo más correcto. No es el consejo correcto. Y desde ahí, mire, la gente que tiene envidia siempre va a dar un consejo
malo porque no quiere que nadie más prospere más que... Hace tiempo escuché que a nosotros los mexicanos, ¿verdad?, nos comparaban, dicen, como con un montón de cangrejos dentro de una cubeta. Dicen que los mexicanos así nos comportamos, que cuando un cangrejo quiere salir fuera del bote, los demás lo jalan hacia abajo, no lo dejan salir. Y dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿verdad?, cuando vemos que un mexicano está progresando, que tiene una buena casa, nunca pensamos, este hombre ha trabajado, se ha esforzado, ¿verdad?, honestamente. Siempre, no, algo debe vender. En malos pasos debe andar. Siempre pensamos mal. ¿Se da cuenta? Ya como que la naturaleza en nosotros es de continuo el mal. Hace tiempo les traía una ilustración, ¿verdad? Leí por ahí, ¿verdad?, de un joven que en una universidad tenían este maestro, este profesor de filosofía que le dijo, siempre trataba de darles evidencia de que Dios no existe. Y en esta oportunidad él les dice, bueno, ustedes, los que creen en Dios, creen que Dios creó todo. Y alguien aseguró, dijo, Dios creó todo. Dice, bueno, entonces si Dios creó todo, quiere decir que Dios creó el mal también. Y entonces alguien no supo cómo refutar eso. Y entonces el maestro, ¿verdad?, se quedó como muy contento porque ganó esta. Entonces quiere decir que Dios también es malo. Y entonces, porque dice, el que crea algo siempre es el reflejo, ¿verdad?, de lo que hace. Entonces, hubo otro joven que se levantó y le dijo, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y él le dice, por supuesto. Dijo, hablando del mismo tema, pero puesto de otra manera, le dice, ¿usted cree que el frío existe? Y el profesor le dice, por supuesto que el frío existe. Le dice el joven, no existe el frío. El frío solamente es la ausencia de calor. El frío lo medimos de acuerdo a la cantidad de calor que haya en cierto espacio. Y luego le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que la oscuridad existe? Y también le dijo lo mismo. Le dijo, por supuesto que existe la oscuridad. Y le dijo, no, es un término que usamos solamente para hablar de la ausencia de la luz, y eso solamente puede ser estudiado de acuerdo a la cantidad de luz que hay en ese espacio, en ese cuarto, ¿verdad? Y entonces el mal, le dijo, existe. Y él le dije, por supuesto, así como dije al principio, hay violencia, hay hambre, hay todo eso. Y digo, si Dios realmente existiera, no, esas cosas no existieran, no existiera la maldad, no hubieran violadores, no hubieran todas estas cosas. Y él le dijo, no, esto es solamente la ausencia de Dios en la vida del hombre. Entonces, hermanos, el mal existe. Y nosotros lo traemos por naturaleza, está en nuestro ADN, está en nuestros genes. Como seres humanos, hace poco hablábamos, ¿verdad?, en los miércoles acerca de la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Y nos damos cuenta que el hombre está inclinado al mal, y el Señor lo dice en su palabra. Desde el capítulo 5, 6 de Génesis, cuando dice que vio a la humanidad, dice que solamente vio que en el corazón del hombre solamente había, dice, era de continuo, solamente sus pensamientos eran de mal. Y todo comenzó por la desobediencia que el hombre hizo delante de Dios cuando desobedeció. Entonces, nosotros, hermanos, hemos tenido quizás ejemplos alrededor nuestro. Hemos a lo mejor sido aconsejados en alguna manera, ¿verdad?, de hacer lo malo. Muchas veces nosotros hemos confiado tanto en nuestros compañeros, a los que llamamos amigos muchas veces, ¿verdad?, desde que estábamos en la escuela. ¿Quiénes eran los que nos inducían al mal? A la droga, a la bebida, a hacer lo malo, a ir a pecar, a ir a fornicar. ¿Quiénes eran? Los amigos, las amistades, y muchas veces los mismos padres. A mí me tocó ver a un señor decirle a una criatura como de 5 o 6 años,
¿verdad? Él bebiendo aguardiente y le dice: ándele, mijo, denle un trago para que vaya haciéndose hombre. Usted sabe que no es la manera de hacer un hombre. O sea, desde pequeño ya le va induciendo ¿a qué? A lo malo. Desafortunadamente nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con personas que son inclinados al mal y lo demuestran en sus acciones, en su carácter. Y mucha gente muchas veces siguen estos ejemplos. Tanto daño que han hecho esos corridos. Y yo creo que usted se ha dado cuenta, ¿verdad? En la sociedad tenemos gente que se ha dedicado al narcotráfico, a andar en los malos pasos, ¿verdad? Y se visten de una manera, y escuchan cierto tipo de música, y les gusta caracterizarse por, ¿verdad?, o identificarse con ellos en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la música que escuchan, etc. Y hay mucha gente imitando ese tipo de acciones. Entonces, hay malos ejemplos. Quizás los malos no están ahí, ¿verdad?, diciéndole háganlo, pero es una manera ¿cómo se dice?, de promover la maldad. A mí no me gusta ni ver las noticias ni ver la televisión secular. Desde hace yo creo que ya tengo años que si me siento a ver algo específico, pero no la programación normal que pasan, porque todo eso he llegado a considerarlo como basura, pérdida de tiempo, porque lo único que hacen es incitar al mal o aceptar la basura que el mundo practica. Y pudiera mencionar un montón de programas y que solamente promueven el pleito, es más, mire, hace poquito, ¿verdad? Hace poquito, con eso del fútbol, comentaba con algunos, ¿verdad?, en mi trabajo, aquí, y en diferentes partes, cuando se trata de eso. Eso se supone que se creó para traer unidad, ¿verdad?, entre las naciones, entre los pueblos, y a veces terminan en pleitos, disensiones y todas esas cosas. Entonces, el mal está en el hombre, mis hermanos. Y somos bombardeados por todas partes, en las redes sociales, en todas partes, nos enseñan de todo. Entonces, hemos crecido con los buenos ejemplos y con los malos ejemplos. Desafortunadamente que los malos ejemplos son los que abundan. Y sabe que la maldad no es algo que nosotros tenemos que ir a la escuela para aprenderlo. O tenemos que acercarnos con una persona y que específicamente nos enseñe. Recuerdo que de niño, ¿verdad?, yo veía las de Pedrito Fernández. Yo no sé cuántos de ustedes son de mi época. No muchos. Y recuerdo que en una de esas películas que sacó, ¿verdad?, en México, muy famoso México, que dice que venían tres ahí en un avión y dicen: oh, venimos pasando aquí por Nueva York, dijo, porque estoy tocando la cabeza de la Estatua de la Libertad. Y luego pasan otros por ahí y digo: oh, vamos pasando por Francia porque, ¿verdad?, esta es la Torre Eiffel. Y otro dijo: oh, este es el ángel de Independencia, dijo, porque traía mi reloj y mi anillo, y dijo: ya no lo traigo. Que en México, ¿verdad?, se daba todo eso. Y recuerdo que en una de esas películas les enseñaban a los niños. Agarraban niños así que pues no tenían papá y mamá, y se los llevaban, y ellos los criaban, pero los explotaban. Los mandaban a lavar vidrios, los mandaban a robar, etc. Y les enseñaban cómo hacerlo. Ponían un mono, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, y le daban clases para eso. Hay quienes enseñan la maldad así, de esa manera. Pero hay quienes no necesitamos ser enseñados para aprender la maldad. Eso es algo que ya traemos y que solamente tenemos que estar expuestos y tener la libertad, ¿verdad?, de hacerlo. Pero ¿sabe? Cuando la palabra ha estado en nuestro corazón, y yo se lo puedo decir porque
Desde niño yo fui enseñado en la palabra. Mi madre siempre me decía, cuídate porque yo no estoy ahí, pero Dios siempre está contigo. Dios siempre te está viendo, ¿verdad? Y entonces el temor siempre estuvo en nosotros. Llegué a la edad de la adolescencia, llegué a la edad de la juventud y hacía cosas que yo sabía que no estaban bien. Y déjeme decirle una cosa. Cuando te han enseñado y te han metido a Dios en tu corazón de la manera como mi madre lo hacía, yo podía andar en el pecado, pero no lo disfrutaba. Me acuerdo que una vez me robé, ya les platiqué lo de la gallina, ¿verdad? Me robé una gallina y no era por necesidad, solamente era por la maldad. Pobre la tía, a los 3 días ahí andaba buscando no, al siguiente día, mi gallina, ella pone 2 huevos al día, decía, ¿verdad? Y mire qué cabalito, en oscuro, nomás llegamos y agarramos la gallina, ya el Señor me perdonó. Y ya como a los 3 días viene la tía, miren, hasta allá se la llevó este coyote malvado, mire allá a dejar las plumas, ¿verdad? Encontró las plumas. Y sí, era el lugar a donde habíamos ido a pelarla, porque nomás la zambutimos en agua caliente y salimos corriendo al monte, allá fuimos a despelucarla, pobre. Estoy confesando mi pecado. Y entonces, la maldad, mis hermanos, la maldad ya. Bueno, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ¿verdad? Observamos un momento, hay bendiciones y hay maldiciones en este salmo que estamos revisando. Y es bienaventurado alguien que está experimentando la paz, el gozo de la salvación y la protección de Dios. Es dichoso, es doblemente feliz. No hay palabras para decir qué tan dichoso, qué tan feliz, qué tan contento está aquel que ha encontrado la bienaventuranza, que está experimentando esa paz, ese gozo del Señor. Entonces, hermano, desde nuestra perspectiva, esto es que Dios nos ha salvado, y ese es el gozo más grande que nosotros debemos de tener o podemos tener, ¿verdad? Porque nos ha redimido. Mire, en Deuteronomio capítulo 27, desde el capítulo 27, capítulo 28, verso 6, ¿verdad? Habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y este hombre que he mencionado, ¿verdad? En el Salmo 1, es alguien que no anduvo, que no estuvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, o sea, no tuvo esa libertad de experimentar el pecado, de practicarlo. Y hay quienes han nacido dentro de un hogar cristiano y no han tenido esa oportunidad, aunque siempre hay una primera vez. El diablo siempre pone las oportunidades para que tú puedas, esto es una discoteca, a esto es lo que sabe, ¿verdad? Un toque de eso que dicen. Siempre hay oportunidades, porque el diablo siempre va a estar trabajando. El miércoles hablaba acerca de la tentación, que es un arma muy poderosa que el enemigo usa en contra de nosotros. Y hermanos, todos estamos expuestos, ¿verdad? Entonces, aquel que no anduvo, aquel que no estuvo, dice, ni se ha sentado, ¿verdad? En silla de escarnecedores, ese es el hombre feliz, es bienaventurado. No ha tenido la oportunidad, no ha conocido, no le ha fallado a Dios de la manera como otros le han fallado. Puede sentirse satisfecho, puede sentirse, no sé, hasta cierto punto, a lo mejor en un nivel espiritual mejor que aquellos que han andado, ¿verdad?, profundamente en un pecado. En Mateo capítulo 5 tenemos una lista de bienaventuranza para aquellos que sufren, para aquellos que lloran, aquellos que tienen hambre, que practican misericordia, etc. Y al final tienen recompensa. Dice en el verso 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando, dice, por mi causa sean vituperados, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos cuesta hacer? Lo que nos cuesta más trabajo hacer, ¿lo correcto o lo incorrecto? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué es lo que nos cuesta más trabajo hacer?
Nos cuesta más trabajo hacer lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto queremos que todos lo sepan, para ser elogiados, para ser alabados, para sentirnos bien. Y cuando hacemos el mal, si realmente hay temor de Dios en nuestro corazón, ¿sabe qué hacemos? Nos escondemos. Si alguien se dio cuenta, nos da vergüenza, o debería de darnos vergüenza. Si no nos da vergüenza es porque hemos perdido sensibilidad, hemos matado el espíritu, y entonces en realidad no tenemos esa relación con Dios. Tenemos al espíritu contristado, o lo apagamos ya de plano. Pero hacer el bien. Y crecemos con ejemplos, hermanos. Y yo sé que ustedes a lo mejor han tenido figuras con las que han crecido y dicen, a mí me gustaría ser, ¿verdad?, como esta persona. Es amable, es honesta, es así, asaz, ¿verdad? Y créanme, que tenemos personajes en nuestra vida de los que aprendimos lo correcto, lo bueno, ¿verdad? Una abuela, un abuelo, un padre, una madre, un tío, o una persona, un hermano de la iglesia. Alguien que un día nos dio un consejo y que no se nos olvida, siempre nos acordamos y decimos, tenía razón. ¿Sabe que cuando hacemos el bien, aunque nadie nos vea, hay una alegría, hay una satisfacción aquí dentro del corazón? Pero cuando hacemos lo malo, nos sentimos que defraudamos a Dios, defraudamos a nuestros padres, nos defraudamos a nosotros mismos, fallamos. Entonces siempre nos cuesta trabajo más hacer el bien. El hombre que quiere y desea y lo anhela, ¿verdad?, y desea obedecer a Dios y que sabe que toda la dirección que necesita está en la palabra, se gozará y será su delicia. Será delicioso para él aprender más y más de él, y será a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da dirección, nos da ética, nos enseña moralidad, nos enseña principios de cómo habremos de actuar, cómo habremos de comportarnos. Entonces, dice que será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién siembra un árbol en su casa y quiere que ese árbol se vea seco? ¿No? Aunque no de fruto, solamente con que sea un árbol que, ¿verdad? Porque hay árboles para diferentes clases. Hay árboles que solamente dan sombra. Hay árboles que dan frutos. Los que somos de allá, ¿verdad? Siempre anhelamos una casa que tenga por lo menos 2 árboles allá en la parte de atrás. ¿Sabe para qué? Para colgar una hamaca. Sí, y si da fruto, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque crecimos en un área donde habían mangos, tamarindos, bueno, guanábana y de todo eso. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando salimos así fuera, ¿verdad? Especialmente aquí en medio del desierto, y cuando usted mira ya una línea verdosa, ¿verdad?, y dice, mira, aquella parte se ve verde, usted sabe que tiene que haber agua ahí. En alguna parte tiene que haber, aunque sea un charquito de agua, ¿verdad? Y qué bonito se ve. ¿Por qué? Porque toda el área donde, ¿sabe? A este desierto lo único que le hace falta es agua. Y crecen los árboles, crecen. ¿Sabe que en los tiempos cuando llueve mucho, los que hemos estado yendo para Laughlin, hay ocasiones en las que vemos el desierto, mire, pura arena, pura tierra, puro todo, desierto. Pero cuando ha llovido continuamente, oiga, crece la hierbita. Y a los pocos meses hay muchos conejos. Y lo sabemos porque, pues, pobrecitos, ¿verdad?, se atraviesan y los apachurran. Los carros. Entonces todo eso trae bendición. Y la Biblia dice que todo aquel que medita en la ley de Jehová día y noche, ahora que teníamos esta reunión de varones, ¿verdad? Estábamos muy contentos porque habíamos un buen grupito de varones y también de mujeres, pues siempre nos pasan en número, ¿verdad? No sé de dónde salen tantas mujeres, pero una gran bendición. Así es que disfrutamos de ello. Y hablábamos precisamente, ¿verdad?, de la prosperidad.
porque Dios le promete a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de esta misma bendición, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo mismo que está diciendo aquí el salmista: el varón que medita en su ley de día y de noche, que es su delicia meditar en ella, dice que todo le irá bien, todo prosperará. Están conectados unos con otros. El escritor no es el mismo, son diferentes, pero han experimentado la bendición de Dios, la promesa de Dios, y así le escriben. Entonces, en Israel, mis hermanos, hay mucha tierra árida. Entonces, un árbol verde en Israel era como el símbolo de bendición. Y por supuesto, si usted tiene árboles en su casa, y en este tiempo, ¿verdad?, especialmente en verano, hay árboles que están verdes, frondosos. Algunos ya dieron su fruto y otros solamente dan sombra. Pero qué lindo, qué bonito, se puede disfrutar debajo de ese árbol. Y luego dice plantando, dice plantado. Los árboles, bueno, algunos nacen, ¿verdad? Y se crecen solos ahí, se dan en el río, donde sea, pero por lo regular aquí en Las Vegas no se plantan solos. Y como no, dice, será como árbol plantado, no que nació solo, sino que este será como un árbol plantado con todos los cuidados que debe de tener. Y entonces los árboles no se plantan solos, como tampoco los pecadores se autotransportan al reino de Dios. Entonces la salvación es su maravillosa obra de gracia, la salvación de Dios. Isaías 61:3 dice que Él vino a ordenar, dice, a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dice, serán llamados árboles de justicia. ¿Y sabe qué significa eso? Hemos explicado la palabra justo o justicia. Es hacer lo correcto, es hacer lo que es recto delante de Dios. Y dice que seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y en Mateo 15:13 dice, pero respondiendo el Señor les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Recuerden que estamos viendo, ¿verdad?, los dos polos opuestos. Uno que es plantado, el hombre que es bueno, el que no anduvo en consejo de malo, pero también dice de los impíos. Ahora, con todo, hay una responsabilidad de apropiarse de las abundantes recursos que Dios tiene. Jeremías capítulo 17 verso 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, aquí usted, yo creo que ha visto cómo se ven los árboles cuando no han sido regados, cuando no se les ha puesto agua por algún tiempo. ¿Sí ve cómo se ponen los árboles? Hace tiempo nosotros sembramos, casi siempre tenemos un árbol, por lo menos uno de girasol. Usted sabe que esas echan unas hojas bien bonitas. Y cuando tienen la suficiente agua, siempre sus hojas están levantaditas. Pero cuando le ha hecho falta el agua, mire, sus hojas están así. Y luego se nota, ¿verdad?, que les hace falta agua. Allá en el sur, en nuestra tierra donde se sembraba la milpa, ¿verdad?, cuando llovía, se veía diferente de cuando había sequía. Hasta las hojas de la milpa, le decimos allá, ¿verdad?, se veían así como enrolladas, como que se enrollaban, se empezaban como a querer marchitar, se veía bastante triste eso. Y en ocasiones, ¿verdad? Entonces, el árbol necesita estar, va a dar fruto, va a estar verde, va a estar erguido, ¿verdad? Y dice, no así los malos. Y aquí tenemos, ¿verdad?,
el abrupto contraste, o sea, de lo bueno, del frondoso, del que está verde, ¿verdad? Ahora vamos con este que dice que es el tamo, mis hermanos, es una forma de llamarle a aquello que no sirve. Es cuando aquello que no es, que no se va a usar para ningún, ¿cómo le explico? Es como cuando usted desgrana la mazorca, ¿verdad? Y el elote ya no tiene ningún más uso. Es cuando se sopla el frijol y toda la cascarita que envuelve y que cubre al frijol, ¿verdad? Y se sopla para que todo eso se lo lleve el viento. Eso ya es basura, ya no tiene ningún uso. A eso se le llama tamo. Yo no he trabajado en el arroz, pero creo que es algo muy parecido. El arroz también viene metido dentro de algo y tiene que ser también sacudido, ¿verdad? Para que el viento se lleve toda la basurita, no sé cómo le llaman. Entonces, en aquel tiempo se le llamaba tamo, ¿verdad? El tiempo de la cosecha, para denotar lo que ya no servía, lo que no se usaba, lo insustancial, lo que carecía de valor y solo vale para ser desechado. Cuando se habla de la uva, que la uva también es cortada, ¿verdad? La parte de la guía que no da fruto, dice que es cortada, luego se seca y luego dice que es echada en el fuego. Entonces, por tanto, dice, no se levantarán, y por tanto introduce la enérgica conclusión de que los impíos no serán aprobados en el juicio de Dios. Entonces, por tanto, no se levantarán. Jehová conoce, y esto es más que un reconocimiento, el Señor lo conoce absolutamente todo, amén. Y en este contexto la referencia es a la intimidad personal y la relación con sus justos. Dios conoce su corazón, hermano. Él sabe si hay justicia, si usted realmente ama a Dios, si usted realmente obedece a Dios, si hay intenciones de desobedecer a Dios. Dios lo sabe también. Le he platicado de una hermana que por muchos años oramos por ella porque estaba enferma, y un día se le ocurrió dice, no, Dios a mí no me sana, porque Él sabe que el día que me sane yo me voy para el mundo a seguirme divirtiendo. Tenía años, ¿verdad?, dentro de la iglesia y servía al Señor, pero si lo dijo porque era lo que había en su corazón. O sea, era ya la intención, y Dios conoce todo eso. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene sirviendo al Señor? ¿Será el terror al infierno, o será por el amor que Él nos ha mostrado y que nos ha dado salvación, que nos ha redimido de la maldad, del pecado? ¿Por qué servimos al Señor? Yo espero que no sea por el miedo al infierno, más sea por amor a Él, que nos amó desde antes de la fundación del mundo y ya tenía al Cordero que sería inmolado por causa de nosotros. Mateo 7:23, el Señor le dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es cuando dice en el 21, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Es hacer lo correcto, hacer lo justo. Cuando hablamos de justicia, es hacer lo que place a Dios, lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es entonces cuando le dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aunque hayan hecho cosas buenas, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho cosas buenas? ¿Y cuántos han hecho cosas malas? También. Hemos actuado de las dos maneras. Hemos hecho cosas malas, por eso nos sentimos culpables cuando venimos al Señor y le pedimos perdón. Hemos actuado mal. Hemos hecho lo malo, pero hemos hecho el bien también, y hay recompensa por ello. Seguimos luchando, mis hermanos, en este mundo, pero ¿saben? Cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, siempre vamos a estar inclinados más hacia hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar fuertes cuando pasen los vientos fuertes sobre nosotros, las tormentas y todas las dificultades, vamos a estar fuertes. Pero mire, haciendo lo malo, por supuesto que va a haber un día del juicio
Y obviamente, ¿verdad? Aquí mismo también se pagan consecuencias de ellos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, no se mueve. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce cuáles son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra nos enseña a apartarnos del mal camino. ¿Tenemos malas influencias a nuestro alrededor? Yo creo que sí. Hay malas influencias. Hemos crecido con buenos ejemplos y malos ejemplos. Jóvenes que apenas están empezando a ver la vida desde un punto de vista diferente. Porque cuando somos jóvenes, la mayoría de los jóvenes tienen una dependencia de los padres. Y muchas veces se rebelan contra los padres. Piensan que los padres los odian porque no los dejan divertirse, no los dejan ser. Pero los hijos siguen siendo dependientes de los padres. Quieren ser independientes. Independientes en el sentido de que no te metas en mi cuarto, no te metas en mi teléfono, no te metas nada. Quieren ser, pero todavía son dependientes porque todavía viven bajo nuestro techo, todavía se alimentan de lo que traemos, ¿verdad? Entonces tienen esa dependencia. Vayan, jóvenes, por el mundo con los ojos abiertos. Tenemos ejemplos buenos para seguir esos ejemplos. Y tenemos ejemplos malos para no seguir esos ejemplos. Porque muchas veces la gente sigue el ejemplo malo, pero no consideran el final de ello. Aún la misma palabra nos dice que el que obra mal, mal termina. Hay caminos que al hombre le parecen bien, parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Desafortunadamente hay una sociedad que sigue ciertos modelos de personas que hacen el mal, que han hecho mal, pero fracasan al final, terminan mal. Qué bueno si en el camino, ¿verdad?, se encuentran con el Señor y su vida es transformada. Qué bueno. He visto que por ahí algunos que andaban en esas ondas, ¿verdad?, se convirtieron al Señor. Qué bueno que todos los seguidores que también lo imitaban y que seguían, ¿verdad?, ese camino, también hicieron lo mismo. Pero muchas veces solamente se quedan con lo mal aprendido. Y entonces nosotros tenemos oportunidad, mis hermanos, de seguir aprendiendo, tanto del bueno para hacerlo, como del malo para no actuar ni ser como ellos. En el Salmo 73, se lo dejo de tarea, ¿verdad? Es un salmo que habla acerca de un sacerdote que servía al Señor, pero que veía cómo prosperaban los incrédulos, los impíos. Dice cómo se engordaban, dice hasta los ojos se les salían de lo gordo, ¿verdad? Y solamente pensaban el mal contra los otros, y todo lo malo que emprendían les iba bien, todo les salía bien. ¿Te ha conocido personas que todo lo que hacen les sale bien? Y usted como hijo de Dios ora, se esfuerza, trabaja, sirve al Señor y nomás no prospera. Así se sentía este salmista. Y dice, por poco me resbalo. Digo, o sea, quería también, ¿verdad? Dice, pero cuando vi el fin de ellos, dije, no quiero eso para mí. Y recordemos, hermanos, que esta vida, ¿verdad?, es una. Así dicen allá afuera. Tú vives la vida, al cabo nomás la vida es corta, eso es una sola, sí. Esa es la mentira, el engaño del enemigo para que vayas y hagas. Pero lo que el diablo no te dice es que hay un pago, hay un precio que pagar. La paga del pecado es. Entonces, dice el Señor Jesucristo, ya casi termino, Jeremías 21:8 dice, me adelanté bastante. Bueno, la repetición de esta frase de la senda de verdad, retoma el retrato del camino tan característico de este salmo, porque está hablando, ¿verdad?, del camino de los malos, el camino de los buenos. Hace referencia a todo el curso de la vida, que es un estilo de vida. Aquí estos dos cursos llevan a los caminos, tanto de vida y muerte. Deuteronomio
capítulo 30, verso 19, el Señor le dice al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, hay personas que están metidas en un pecado, en una adicción, en un vicio, y que usted quiere ayudarles. Y continuamente yo escucho dentro del trabajo como alguien le dice: ya, deja ese vicio, mira que aquí. Hombre, es con mi dinero, no es con el tuyo. Y siempre tienen una excusa. Dije: no me estoy metiendo contigo, no te estoy haciendo mal, no te estoy haciendo daño, ¿verdad? No, cuando se meten conmigo es diferente, porque yo sí les digo: mire, si va a fumar, vaya a fumar allá afuera, porque yo, mientras ando trabajando, yo no puedo sentir el humo. Ahora, tengo que parar toda la máquina y salirme para agarrar aire, ¿verdad? Se los he dicho de muy buena manera, nada más que incurren otra vez en lo mismo. Y entonces, ¿verdad?, tengo que decirles, ya les dije, ¿verdad?, que así como yo respeto sus deseos de ustedes hacerlo y son muy libres de hacerlo, yo también tengo derecho de respirar el aire que Dios provee para mí, no el que ustedes me estén provocando. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Ya perdí el hilo, dicen algunos. Sí, ya lo perdí, ahorita lo encuentro. Entonces, Dios mío, ya lo agarré otra vez. Entonces hay quienes no quieren que se metan con sus vicios, aunque, ¿verdad?, usted quiera ayudarles. Ellos siempre tienen una excusa. Dice: ¿sabe qué dicen algunos? De algo me voy a morir. Y así decía mi patrón. Y bueno, ya se nos adelantó. Decía que no tomara lo que yo tomo ahora. Entonces, y decía: mira, si me voy a morir contento. Pero la palabra nos manda que cuidemos, ¿verdad?, el templo en el que el Señor habita. Entonces, tenemos gente, mis hermanos, que rechaza lo bueno. Y aquí el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Amén. Dios ha establecido que un día el hombre se va a morir. Hay gente que se enoja cuando se le muere un familiar. Hermanos, es parte de la vida. O sea, está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Y Dios no puso llegando aquí, ¿verdad?, a los 89 y 9 meses y no, ¿verdad? El que llegue ahí de ahí no pasa, no. Él es soberano. Y como desde un recién nacido, de un mes, de un año, de 5 años, de 10 años, de 15 años, Él se lleva a quien Él quiere. ¿Me entiende? Porque Él es Dios. Él hace como Él quiere. Y hay personas que aún hasta por ello se molestan. Pero Él ha establecido la vida y la muerte. Y luego también sigue diciendo: he puesto la bendición y la maldición. Y usted sabe que escuchamos, ¿verdad?, la maldición. Y se escucha bien fuerte. ¿Alguien vive bajo maldición? ¿Alguien vive bajo bendición? Pues ahora, gracias a Dios, vivimos bajo esa bendición que Él nos ha dado. Pero por mucho tiempo nosotros dice que éramos hijos de ira, del mal, andábamos en maldición. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En Jeremías 21:8 dice: a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte.
Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, escucha bien, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos ir a las anchas de este mundo y sus deseos. Tenemos que entrar por la puerta. La puerta es Jesucristo. Y luego dice, angosto es el camino. O sea que no es solamente estrecha la puerta y ya después, ¿verdad? Oh, ya, recibiste a Cristo, eres salvo. Ah, ya, eres salvo siempre. No. Dice que es angosto el camino, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el creer es un creer constante. Creer hoy, creer mañana, ¿verdad? Y eso lo vivimos en la práctica. Dice, mas la senda de los malos perecerá. Un día el camino del malvado acabará en ruina, se avecina un nuevo orden, ¿verdad? El orden del justo. El Salmo 1 comienza con bienaventurado, pero acaba también, ¿verdad?, con aquella palabra de perecer por causa de los impíos. Salmo 9:5 dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. En el Salmo 112, en el verso 10 dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes, se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. El impío, mis hermanos, se molesta, se enoja, se pone bravo cuando el justo prospera. Entonces, acerquémonos al río de Dios, que nuestras raíces encuentren la profundidad y que nuestros frutos, mis hermanos, estén llenos de frescura. Hace algunos meses mi esposa me comentaba que hay una casa donde ella va y limpia, y dice que tienen una higuera. Dice que la higuera crece y está muy, muy bonita. Dice, pero sus frutos, dijo, no maduran. Dije, algo debe estar mal. Y hace algunas semanas trajo unos frutos. Por cierto, las higueras estaban grandes, los higos, perdón, estaban grandes, pero estaban, mire, usted los agarraba y parecía que eran como, no sé, como de foam. No pesaban nada, estaban secos. O sea, se veían verdes por fuera, pero secos por dentro. Entonces es muy posible que le falte agua, pero la higuera está verde. Algo anda mal. Pero aquel árbol que permanece y que siempre está tomando, ¿verdad?, se está alimentando de las corrientes de las aguas, que tiene sus raíces profundas, sus frutos, mis hermanos, siempre van a ser jugosos. No sé cuántos de ustedes han disfrutado de los frutos que se dan de los árboles que están pegados a los ríos. No va a haber un fruto que esté bofo. Van a estar llenos. Entonces el salmista nos recomienda evitar algunas cosas: el consejo de los inicuos, el camino de los pecadores, el asiento de los burladores. Los escarnecedores son los burladores. Los escarnecedores son los que calumnian, son los que, ¿cuál es la otra palabra que se usa para la burla? Bullying. Bullying. Dice que no se ha sentado en silla, o sea, que usted no le ha hecho bullying. Nosotros hacemos bullying, pero cristiano, ¿ok? Ahora hacemos alguna broma, alguno de los hermanos, ¿verdad? Pero es bullying cristiano. Pero qué terrible es la burla, ¿no es cierto? Sabe que hoy en día, pues eso es pero siempre ha existido.
De niños, nosotros lo vivimos también. Yo siempre fui el primero en la línea, porque nos formaban. Yo siempre fui el primero, no por más alto que, porque ponían del más chaparrito al más alto, ¿no? De que siempre iba al frente. Me hacían bullying por eso. Porque era el primero. Ahora porque ya los cachetitos cachetotes me han crecido, ¿verdad? Las orejas ya no se me miran tan grandes. Pero hermano, cuando yo era jovencito, flaco, ¿verdad? Era talla 28 y flaquito, ¿verdad? Están viendo a Jeremías. Flaquito. Se me miraban las orejas muy grandes y también por eso me molestaban. Muchos de ellos ya duermen bajo tierra. Ya descansan. No por la razón. Pero qué triste es, ¿cierto? La burla. ¿Usted ha visto cómo gente escarnece a otros? ¿Cómo se burlan? ¿Cómo le hacen bullying a otros? Y verdad que eso molesta. Aún esos son ejemplos para que nosotros no seamos. Y quizás recibiremos, pero dice que no se ha sentado en la silla de los que hacen eso. O sea, que usted no ha sido parte de eso. Entonces, para ser felices debemos apartarnos de quienes se burlan de las leyes de Dios, o peor todavía, que las desobedecen. Hace días hablaba con los jóvenes, porque hoy en día la juventud cree que eso que se da hoy en día acerca del lesbianismo, del gay, ¿verdad? Gay y todo eso, muchos piensan que es algo normal, y no es algo normal. Entonces me platicaba uno de ellos, me decía, le pregunté, porque, ¿verdad? Tenemos grupos de jóvenes donde nos reunimos, dice, y salimos y nos divertimos y todo eso, y entre ellos pues andan varios que manifiestan ser eso. Y entonces yo les hice una pregunta. Dije, ¿por qué decidiste hacerte esto? Dijo, y se enojó. Dijo que no supe cómo preguntarle. Dijo, pues le estoy haciendo una pregunta, entonces tiene que haber alguna forma especial para preguntarles. Me decía a mí, le dije, bueno, yo no sé. Dijo, pero la juventud de hoy en día piensa, y muchos, escuche bien, aún dentro de las congregaciones, es posible que estén, quizás no apoyando, pero están de acuerdo. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo en algo que Dios no está de acuerdo. Y no estamos para criticar o juzgar, no. Estamos para amarlos y hacerlos ver que que Dios puede ayudarles en esas confusiones, porque no es otra cosa más que eso, que tienen en sus vidas. Hace días estábamos en un lugar y había una joven, hermanos, qué envidia, tenía barba, era mujer, barba larga, bigotes y la escuché. Bueno, mi esposa, ¿verdad?, me tradujo porque yo no comprendo mucho, que se estaba quejando porque alguien se le quedó mirando. Pues entonces que se la quite. O sea, ¿por qué quieren ser una cosa y luego se sorprenden porque alguien, ¿me entiende? Nosotros no tenemos ni siquiera el derecho, porque Dios no nos mandó a juzgar, pero sí nos mandó a hablar la verdad. Y si en alguna oportunidad usted puede hablar con alguien así,
Usted no tenga temor, no tenga vergüenza y hable lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces estas personas lo único que, bueno, no todas, no quiero pensar que todas, pero hay quienes no están de acuerdo ni siquiera en el comportamiento que muchos de ellos están teniendo. Y algunos de ellos lo expresan. Pero aún por ellos el Señor murió. Y no nos burlamos ni hacemos burla de ellos, porque no debemos sentarnos en la silla de los escarnecedores. Ahora dijo alguien por ahí, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Bueno, eso no lo encontramos en la Biblia. Así como lo dice. No, pues la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no, esas son palabras creo de Mahatma Gandhi o algún pensador. No es bíblico. Pero cuando vamos a los Salmos encontramos que sí, Dios está en contra de todas esas cosas. Está en contra del pecador, ¿verdad? Y bueno, los salmistas escriben porque ellos hablan de la manera como querían que Dios destruyera al maligno, al enemigo. Dios es misericordioso. Él dice que su ira durará solamente un momento, pero dice que su misericordia dura toda la vida. Entonces, debemos deleitarnos en la ley de Jehová. Si algo nos entusiasma, mis hermanos, es algo que no debemos perder la oportunidad, ¿verdad?, para hacerlo. Lo mismo ocurre cuando nos deleitamos en la ley del Señor. El profundo aprecio que sentimos por la Biblia nos impulsa a seguir estudiándola, a aprender mejor. A mí me emociona el escuchar a mis hermanos los viernes cuando venimos y nos damos cuenta que están estudiando, que han estudiado, que han leído, que han aprendido algo, que estudiándolas les surgen preguntas, ¿verdad? Por eso le llamamos taller, porque venimos y cada quien habla lo que aprendió, lo que le sorprendió, aún la duda que puede tener. Entonces, por último, necesitamos leer la Biblia para poder meditar en ella de día y de noche. Como les decía a los hermanos, no es que traigamos la Biblia todo el tiempo con nosotros, sino que estudiando la Biblia tomamos de su palabra y en eso podemos meditar día y noche. Pero lo ideal sería sentir por la palabra de Dios lo mismo que el salmista que cantó: ¿cómo amo tu ley? Sí, todo el día. Ella es mi interés intenso, el Salmo 119, 97. Así pues, mantenernos fuertes en sentido espiritual, tenemos que esforzarnos por conocer y comprender mejor a nuestro Dios. Amén. Cultivar confianza absoluta en Él y en sus promesas, y así lo hacemos. Si así lo hacemos, experimentaremos verdades o verdadera felicidad en la vida. Y como dijo el salmista, todo lo que hagamos será prosperado. Amén. Mantengámonos cerca del río de Dios y daremos frutos. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos apartado de esos caminos de pecadores, de sillas de escarnecedores. Gracias porque nos enseñaste, Señor, a tiempo. Y aun cuando quizás tuvimos consejos de malos, Señor, tu palabra nos ha limpiado. Gracias por infundir en nosotros, Señor, nuevos principios y valores con los cuales, Señor, podemos honrarte siempre. Bendice a tu pueblo en esta mañana y ayúdanos, Padre, como esos árboles junto al río, Señor, siendo prósperos, trayendo frutos y estando verdes siempre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.